Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que sin duda ha generado un torbellino de especulaciones y comentarios. Hablamos de la posible nostalgia que siente un actor muy querido por muchos, Can Yaman, y de una decisión que, al parecer, le ha traído una especie de tranquilidad. ¿Se trata de un viejo amor? ¿De una etapa pasada? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que promete ser tan fascinante como intrigante. Y antes de sumergirnos en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Empezamos. Sabemos que Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en el universo de las telenovelas y series turcas. Su carisma, su talento y, no vamos a negarlo, su innegable atractivo físico lo han convertido en un ídolo para millones de fans alrededor del mundo. Ha protagonizado historias que nos han robado el aliento, romances que nos han hecho suspirar y personajes que se han quedado grabados en nuestra memoria. Y en este recorrido por su exitosa carrera, hay un nombre que inevitablemente surge y despierta un interés especial: Demet Özdemir. Muchos recordarán la química explosiva que Can y Demet compartieron en la pantalla, específicamente en la serie Erkenci. La pareja que formaron como Candivit y Sanem se convirtió en un fenómeno. Sus miradas, sus gestos, la forma en que sus personajes interactuaban, todo parecía tan real, tan auténtico, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Y para sorpresa de muchos, la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Durante un tiempo, Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja, y su relación fue seguida de cerca por la prensa y los fans con un interés casi enfermizo. La conexión entre ellos trascendía la pantalla, y sus seguidores no solo disfrutaban de su trabajo conjunto, sino que también se deleitaban con cada aparición pública y cada interacción fuera del set. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas y, a menudo, efímeras. La pareja terminó su relación, dejando tras de sí un mar de interrogantes y la nostalgia de quienes habían apostado por su amor. Han pasado meses, incluso años, desde su separación, y cada cierto tiempo, vuelven a surgir noticias o rumores que los vinculan, de una u otra forma. La separación fue un golpe para muchos de sus admiradores, quienes esperaban que la idílica relación que veían en pantalla y en los medios se mantuviera en el tiempo. Y es aquí donde entra la reciente ola de especulaciones. Se comenta que Can Yaman podría estar extrañando a Demet Özdemir. ¿Qué ha llevado a pensar esto? Principalmente una decisión que ha tomado el propio Can. Recientemente se ha conocido que Yaman ha decidido tomarse un respiro de proyectos importantes en Turquía. Ha estado enfocado en su carrera internacional, en proyectos en Italia y otros países, buscando expandir sus horizontes y explorar nuevas facetas de su actuación. Esta reorientación profesional, que lo ha llevado a explorar mercados y producciones fuera de su país natal, ha sido observada con lupa por sus seguidores. Esto, que en principio podría parecer una simple estrategia profesional, ha sido interpretado por algunos como un movimiento que podría estar ligado a su vida personal, y más concretamente, a su pasado con Demet. La paradoja reside en que, mientras muchos lo ven ascender en el ámbito internacional, otros intuyen un trasfondo más íntimo en esta decisión. La idea que se plantea es la siguiente: al alejarse temporalmente de los focos y de la intensidad de la industria turca, que lo catapultó a la fama junto a Demet, Can podría estar dándose un espacio para reflexionar, para reconectar consigo mismo y quizás, para revivir recuerdos. Es natural, ¿verdad? Cuando uno se aleja de un entorno donde vivió momentos intensos, ya sean profesionales o personales, es fácil que la mente vuelva al pasado. Y si ese pasado incluye una relación significativa, como la que tuvo con Demet, es aún más probable que esos recuerdos afloren. La industria turca, con sus producciones masivas y su ritmo frenético, fue el escenario donde su amor floreció y también donde su notoriedad se disparó. Por lo tanto, un retiro temporal de ese mismo entorno podría interpretarse como un deseo de mirar hacia atrás. Podríamos imaginar que en sus momentos de tranquilidad, lejos del ajetreo de las grabaciones y los eventos públicos en Turquía, Can se detiene a pensar en aquellos tiempos. Quizás recuerda la energía que compartían en el set, la complicidad que los unía, la forma en que sus carreras despegaron juntas. Para muchos, la conexión entre Can y Demet era especial, no solo en la pantalla, sino también en su vida privada. Verlos juntos, Ena.
morados, era un deleite para sus seguidores. Por lo tanto, no es descabellado pensar que ante un momento de pausa, esos recuerdos vuelvan a él con fuerza. La vida en el ojo público es exigente y en ocasiones, el descanso se convierte en una oportunidad para la introspección. Además, esta decisión que lo hizo descansar, como algunos titulares lo han bautizado, podría referirse a un descanso no solo profesional, sino también emocional. Al tomarse un tiempo alejado de la constante exposición mediática y de la presión de cumplir con expectativas, es posible que Khan esté buscando un equilibrio. Y en ese proceso de búsqueda de equilibrio, es natural que las experiencias pasadas, especialmente las relaciones sentimentales, resurjan. ¿Quién no ha pensado en un ex cuando ha estado en un momento de introspección? Esta universalidad del sentimiento humano es lo que, quizás, lleva a los fans a proyectar estas ideas en la vida de sus ídolos. Es importante recordar que la relación entre Khan y Demet fue muy pública y muy intensa. Estuvieron juntos durante un periodo significativo y su separación fue noticia. Para ellos, como para cualquier persona, debió ser un momento difícil. Y cuando se toma distancia, se tiene la oportunidad de procesar esos sentimientos, de entender lo que se vivió. Podríamos suponer que al estar ahora en un momento más relajado de su carrera, lejos de las presiones de esa época, Khan podría estar evaluando esa etapa de su vida y, con ella, su relación con Demet. La distancia, tanto física como temporal, a menudo aporta una nueva perspectiva sobre lo vivido. Las redes sociales, como siempre, juegan un papel fundamental en la difusión de estas teorías. Los fans, siempre atentos a cada movimiento de sus ídolos, han sido quienes han alimentado esta idea. Comentarios, teorías y comparaciones inundan las plataformas, buscando cualquier indicio que confirme o desmienta esta posible nostalgia de Khan por Demet. Y es que cuando hay una conexión tan fuerte y una pareja tan querida, la audiencia tiende a idealizarla y a desear que vuelvan a estar juntos. Los foros y las cuentas de fans se convierten en incubadoras de rumores y esperanzas. Sin embargo, debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, la información a menudo se presenta de forma sensacionalista, y los rumores pueden ser difíciles de verificar. Lo que sí es cierto es que Khan Yaman ha optado por un camino diferente en su carrera en este momento, buscando diversificar y expandir su presencia global. Y esta decisión, que implica una pausa en su actividad dentro de Turquía, ha abierto la puerta a todo tipo de interpretaciones, incluyendo la posibilidad de que esté buscando un espacio personal para procesar experiencias pasadas, y quién sabe, quizás extrañando a alguien que fue importante en su vida. La ambigüedad de la situación permite que florezcan diversas narrativas. La frase "la decisión que lo hizo descansar" es clave aquí. Puede significar que al tomarse un respiro de la rutina y las exigencias de la industria turca, Khan ha encontrado una paz que antes no tenía. Y en esa paz, es natural que emerjan recuerdos y emociones. Si Demet Özdemir fue una figura importante en ese periodo de su vida, es lógico que su recuerdo, o incluso la posible añoranza, pueda surgir. No hablamos de una confirmación oficial, sino de una interpretación de los hechos y de la situación actual del actor. El descanso puede ser tanto físico como mental, permitiendo que afloren aspectos que en el torbellino de la fama estaban ocultos. Además, pensemos en el tipo de proyectos que Khan ha estado haciendo fuera de Turquía. A menudo estos proyectos son de mayor envergadura, requieren una preparación distinta y lo exponen a un público diferente. Este cambio de ritmo y de enfoque podría haberle permitido tener más tiempo para sí mismo, para reflexionar sobre su trayectoria, sus relaciones y sus aspiraciones. En estos momentos de introspección, es fácil que la mente se dirija hacia aquellas personas que han marcado nuestra vida de manera significativa. Los proyectos internacionales, si bien emocionantes, también implican un mayor espacio personal entre compromisos. No podemos olvidar que Demet Özdemir también ha continuado su exitosa carrera, participando en proyectos notables y consolidándose como una de las actrices más talentosas de Turquía. Ambos han seguido caminos separados, creciendo y evolucionando como artistas. Y es precisamente esa madurez y esa independencia lo que hace que la posible nostalgia de Khan, si es que existe, sea aún más interesante de analizar. No se trata de una dependencia, sino de un posible reconocimiento de la importancia de una persona en un momento determinado de su vida. La admiración por la trayectoria de la otra persona, incluso desde la distancia, puede surgir. En resumen, la conexión entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue un capítulo muy especial en sus carreras y en sus vidas. La química en pantalla y la posterior relación real.
cautivaron a millones. Ahora, con Khan tomando un respiro de sus proyectos en Turquía, se abren las puertas a la especulación sobre si esta pausa le está permitiendo reflexionar sobre su pasado, y si en esa reflexión, la figura de Demet Özdemir resurge con fuerza. La decisión de tomarse un descanso, lejos del ajetreo y la presión, podría ser la clave que ha abierto la puerta a estos posibles sentimientos de nostalgia, permitiéndole encontrar una especie de tranquilidad al reconectar, aunque sea mentalmente, con una etapa importante de su vida. Es un recordatorio de que incluso en la cúspide de la fama, los lazos del pasado pueden tener un peso significativo. Ha sido fascinante desgranar esta historia y las múltiples interpretaciones que la rodean. El mundo del espectáculo siempre nos deja con interrogantes y este caso no es la excepción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman extraña a Demet Özdemir? ¿Qué les parece su decisión de tomarse un descanso? Nos encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Compartan con nosotros lo que piensan, porque sus opiniones son lo que hacen este canal tan especial. La interacción con nuestra comunidad es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.